Me presento, mi nombre es Roy Jeffy, actualmente trabajo dirigiendo el Comité de Ética Científica de la universidad. Aproximadamente del año 2019 que vengo trabajando, montamos el Comité Ético Científico con varios docentes de la universidad y durante ese transcurso hemos desarrollado estos anexos que presento acá en la carpeta y que entonces voy a ir presentando en orden lo que nosotros normalmente siempre revisamos, en orden. Siempre nosotros partimos revisando el anexo 9. Ya lo voy a abrir para ir viendo. En el anexo 9 es un formulario que se solicita la evaluación del proyecto al comité, ¿ya? Donde está asociado a la unidad académica, la carrera a la cual ustedes pertenecen, el investigador quien solicita la revisión, la fecha en la cual se envía el documento, se solicita la revisión, ¿ya? El nombre del proyecto, la fecha aproximada en las cuales se va a desarrollar el proyecto, que puede partir, ¿cierto?, en agosto y terminar el próximo año. Y acá está el checklist, ¿ya? De lo que nosotros solicitamos. Entonces está el anexo 14, el anexo 11, el currículum vitae, el consentimiento informado, ¿ya? Si es que hay documento de publicidad, se aplica, la declaración de conflicto de intereses, que está el anexo 16, que lo voy a mostrar. Esto en este caso no aplica, el 17 y el 21, porque no corresponde para el estudio, para los estudios que en este caso se van a desarrollar. La declaración simple de que los formularios que se presentan se están presentando solo a un comité, porque eso por normativa desde el año 2021 se exige al comité de ética que se presente ese formulario para que los investigadores no presenten el mismo proyecto a dos comités distintos, se presenta solo a uno, ¿ya? Seguro médico se aplica, que en este caso no creo que sea pertinente porque normalmente los seguros médicos están relacionados con ensayos clínicos propiamente tal, ¿ya? Y cualquier otro documento que considere usted como relevante. Aquí en general esto ya no se está pidiendo, solamente se está pidiendo la copia digital de los documentos porque eso queda archivado antiguamente pedíamos un pendrive y un CD cuando todavía estábamos en el año 2020 más o menos, pero esto ya no lo estamos solicitando, sino que con la copia digital basta y sobra, ¿ya? ¿Qué es lo importante aquí? Que importante es que el director o decano quien patrocina la investigación, que en este caso yo sugiero que lo firme la dirección de investigación, ¿ya? Porque es quien está patrocinando la investigación de cada uno de nosotros, ¿ya? Entonces, acá dice el nombre del director, en este caso tendría que ser la doctora María Raquel, y la firma la doctora María Raquel, ustedes le solicitan formalmente a ella que les firme este documento, ¿ya? El nombre de ustedes, la firma de ustedes y la fecha de envío. Esto es súper importante porque esto al comité le, le, le indica que el director, quien está patrocinando, está en conocimiento del proyecto que se está enviando, ¿ya? Por lo tanto, el anexo 9 es sencillo de completar y la firma, en este caso, del director sería la doctora María Raquel, ¿ya? Ese es lo primero que nosotros revisamos para ver si el director está en conocimiento de lo que el investigador está presentando para desarrollar posteriormente como en la investigación. Posteriormente, voy a cerrar esto. No, voy a abrir otros. Posteriormente, nosotros revisamos el anexo número 11, carta de compromiso del investigador para investigaciones con seres humanos, que esta es una carta tipo, también fácil de completar, donde ustedes se comprometen aquí en carta de compromiso, el investigador, yo, ya, investigador responsable del proyecto, tanto, y acá están los puntos ciertos que el comité les resume en cuanto al compromiso de ustedes como investigador para desarrollar el proyecto, ¿ya? Y lo que se les solicita es su firma y con la fecha, ¿ya? Por lo tanto, el anexo 11 no es complejo de rellenar, pero sí es importante que lo puedan leer y cualquier duda o pregunta nos la remiten al correo para poder resolverla, ¿ya? Luego de eso, nosotros revisamos, pasamos del anexo
9 al anexo 11, pasamos al anexo 14, ¿ya? El anexo 14, sin duda, es el que demora en completar y el que uno debe dedicarle más tiempo. Yo voy a abrir acá el anexo 14, ¿ya? Y el anexo 14 pide una serie de antecedentes propiamente tal del proyecto y de la metodología a utilizar. Primero, información general, ¿ya? Ac- Unidad académica, facultad, carrera, sede, título de proyecto. Línea de investigación es innovación Investigación e innovación en la docencia. en la docencia. Sí. Y la sublínea de investigación en este caso tendría que ver con la relacionada con el proyecto. Puede Aquí ser si es que vendría, hay como una área, no la hemos definido como tal dentro de la dirección porque cada proyecto es muy particular. claro, Tal yo creo vez que ahí está podemos dejar no aplica claro, porque no está declarada. o quizá el investigador podría declarar su línea de investigación, si es que la dejamos quizás más abierta. Abierta. Lo podemos dejar abierto para cada proyecto. Este viene siendo el objetivo de desarrollo sostenible, el 4. Objetivo de desarrollo sostenible 4. ¿Ya? Aquí, el eje estratégico de investigación ODALVA relacionado con el proyecto y su eje estratégico. Ya. Entonces eso ya debería estar listo. Entonces esto deberíamos tenerlo como listo. Fecha del proyecto de inicio y de término. ¿Ya? Inicio y término. El nombre del investigador responsable. Bueno, financiamiento del proyecto. Aquí hay que colocar el nombre del proyecto y la vinculación con la Dirección General de Investigación e Innovación. ¿Ya? Nombre del investigador responsable, correo electrónico del investigador responsable y el teléfono del investigador responsable, o sea, responsable. O sea, la primera parte del anexo 14 son los antecedentes generales del proyecto. La segunda parte tiene que ver con el origen del proyecto, que en este caso debería ser un proyecto docente UDALVA, yo creo, u otro. Aquí tenemos que definir bien dónde lo vamos a dejar. Y entonces, en la tabla 2 o cuadro 2 de la naturaleza del proyecto, yo sugiero colocar acá X y indicar el proyecto y número de él. Y número. El cuadro número 3 tiene que ver con el equipo de investigación. Y aquí el nombre de cada uno, el rol en la investigación, el procedimiento que va a realizar, ya qué tipo de experiencia tiene y el grado académico. ¿Ya? Yo acá voy a abrir el ejemplo del documento que tengo. Y esto lo tomé de una investigación donde ayudé a elaborar este documento del anexo 14. Y aquí, por ejemplo, lo coloqué así, en mi caso. Aquí, rol en la investigación, aquí yo era el profesor metodólogo. 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 ¿Ya? ¿Qué es lo que hacía yo acá? Supervisar el desarrollo de la tesis, segundo responsable del proyecto, apoyo en la obtención de análisis y resultados. Así lo describí. Capacitación, 15 años de experiencia en investigación, 10 años de experiencia en docencia universitaria, 6 años en de asistir tesis en el área de la odontología y mi grado académico. Es como bien resumido, esto es como la información del equipo de investigadores. Entonces, aquí tiene que estar la información de cada uno de ustedes más el de su co-investigador en caso de existir.
¿Se entiende? ¿Está ahí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Luego, ya aquí, en el cuadro número 4, aquí hay algo que siempre sucede y este es por un problema del formulario que, como indico, estamos en el proceso de reformularlo, pero prefiero indicarles que este máximo de 15 líneas, obvíenlo, no lo consideren, porque pasaba de que cuando, cuando planteamos esas 15 líneas no se expresaba bien en qué consistía el, en este caso, la idea del proyecto. Entonces, aquí nosotros, ¿qué sugerimos? Sugerimos que de la introducción o del marco teórico se coloque el antecedente del proyecto tratando de establecer cuál es el problema de investigación, ¿ya? Quizás finalizando con la pregunta de investigación. O sea, aquí en este caso, que se expresen o que se coloquen los antecedentes que se tienen, tratando de manifestar el problema como tal y terminar con la pregunta de investigación y sí colocar la bibliografía. Nosotros sugerimos aquí un mínimo de entre 7 a 10 lead paper que pueden ser citados en formato APA o en formato Vancouver. Estábamos acá. En resumen, yo sugiero aquí extenderse un poquito más de 15 líneas, pero que quede claro los antecedentes de la introducción o marco teórico, que finalicen con la pregunta de investigación y que coloquen alrededor de unas 7 a 10 referencias, ya sea en formato APA o en formato Vancouver. ¿Ya? Que no sea tan resumen, de tal forma que los miembros del comité entiendan de qué se trata el proyecto o hacia dónde apunta. ¿Ya? Pasa de que el comité de ética utiliza una pauta de revisión de protocolo. Y esa pauta de revisión de protocolo se ajusta a un trabajo que todos los comités de ética lo utilizan, que es de Ezequiel Emanuel, ¿ya? Y el comité evalúa lo siguiente, estas dimensiones: validez de la investigación, valor de la investigación, validez científica, diseño metodológico, equipo de trabajo, riesgo y beneficios potenciales, selección de los participantes, financiamiento y costos. Son 7 puntos. Y dentro de esos 7 puntos, una de las cosas que evaluamos es la validez científica, ¿ya? El diseño metodológico. Entonces, dentro de las preguntas que el instrumento, en este caso publicado, y que todos los comités de ética utilizan, es esto: ¿está bien definido o está claramente formulado el objetivo específico? ¿Está claramente formulado el objetivo general? Y desde ese punto de vista, entiendo de que la dirección de investigación ya realizó la evaluación y aprobó el proyecto. Sin embargo, si un evaluador del comité sugiere quizá alguna modificación pequeña, tiene que ver cómo esa modificación o esa sugerencia de modificación se hace en función de la evaluación de esta pauta. Entonces, yo ahí no sé, Raquel, cómo se va a proceder, porque en realidad tiene razón el profesor en ese sentido. Nosotros no deberíamos enfocarnos en la metodología, pero el instrumento que nosotros utilizamos incorpora el diseño metodológico y la validez Sí, científica. ujú. Sí, es que esto viene, Ricardo, de que uno, el SEC es una entidad autónoma, ¿cierto? Entonces ellos tienen sus propios métodos de asegurar que la investigación, a ver, ¿por qué ellos revisarían la parte científica? Porque el SEC necesita, cuando pone el timbre, ellos están asegurando de que hay un objetivo científico para poder utilizar humanos. Recuérdate que solo presentamos al SEC cuando utilizamos personas o animales como sujetos de investigación. Y para que ellos den la aprobación, ellos tienen que revisar la competencia científica que hay detrás de la investigación, ¿entiendes? Y como son una entidad autónoma, ellos tienen que tener sus métodos de revisar eso.
si nuestro proceso de evaluación tenía indicadores que nosotros definimos de acuerdo a los objetivos de este concurso. Entonces, es súper válido que ellos también evalúen eso, ¿ya? ¿Qué pasa en el caso de que se dé una disparidad? Bueno, ahí lo tenemos que resolver, ¿ya? Sí, Pero el yo, SEC tiene su procedimiento y tenemos que alinearnos, ¿ya? Esta es la sí, idea de estas reuniones, que podamos presentarlo lo más completo posible para que nos aprueben lo más rápido posible. yo ahí ¿Sí? tengo una sugerencia. Normalmente eh, tengo un formulario también de respuesta cuando uno recibe la primera carta del SEC. Muchas veces uno puede estar a favor o en contra, ¿ya? De lo que el SEC dictamina. Hay que argumentar, ¿ya? Entonces, frente a eso, muchas veces hay algunas observaciones que cuando yo mismo también he presentado alguna documentación al SEC, lo acepto y lo cambio y lo informo. Pero si no, yo estoy quizás en desacuerdo con lo que el SEC me envía, pero tengo que argumentar por qué estoy en desacuerdo. ¿Ya? Y eso de alguna manera también es parte del proceso porque el SEC, el proyecto lo evalúan tres miembros del SEC de manera independiente. Entonces cada uno tiene una forma de ver y aplicar la pauta para evaluar los proyectos con un estándar, pero muchas veces cuando se discute eso uno dice, bueno, sí, quizá el verbo a utilizar no sería en el objetivo específico el más adecuado, quizás se le sugiere cambiar por otro, y a veces el SEC sugiere cambiar un verbo, ¿ya? Entonces, y luego de eso, cuando dice breve descripción de la metodología, y aquí es donde, en esa breve descripción de la metodología, lo que yo sugiero, ¿ya? Para que el SEC lo evalúe de manera rápida, es que coloquen el tipo de estudio que van a realizar, por ejemplo, observacional, retrospectivo, con enfoque cuantitativo, ¿ya? Y luego especifiquen la metodología por objetivo. Entonces, si uno coloca metodología del objetivo específico 1, colocamos el objetivo específico 1 y cómo se va a desarrollar. Metodología del objetivo específico 2, colocamos el objetivo específico 2 y cómo se va a desarrollar. ¿Ya? Lo mismo para cada uno de los objetivos. ¿Ya? Luego de eso, acá uno puede colocar los criterios de inclusión y exclusión, que más adelante igual los van a pedir. Pero un punto importante de la breve descripción de la metodología tiene que ver con la muestra a utilizar. Y hay que justificar la muestra. Aquí, por ejemplo, yo les digo a los estudiantes que independiente de que los criterios de inclusión y exclusión se puedan repetir nuevamente, es mejor colocarlo y colocarlos dos veces y así el SEC los puede ver acá o en la casilla donde se le solicita. Pero luego viene el cálculo de la muestra y que esto siempre lo pide el comité, ya sea para estudios cualitativos o estudios cuantitativos, ¿ya? Yo sé que los estudios cualitativos muchas veces uno justifica el tamaño muestral, ¿ya? Bajo, y lo justifica a veces en función de un artículo científico que apoya esa muestra. Pero también uno puede hacer un cálculo muestral sugiriendo o utilizando, perdón, ciertos valores estadísticos estándar, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, uno tiene que definir si la población es conocida o desconocida, ¿ya? Entonces, en la información que les envié, hay un trabajo, ¿ya? Que se adjunta, que es el de Aguilar Baroja. Yo sé que es un poco antiguo, pero el que vengo utilizando hace mucho tiempo porque me entrega fórmulas generales y se aplican también a otras investigaciones, ¿ya? Aquí se especifica investigaciones en salud, pero son las muestras generales, o sea, las fórmulas generales para calcular muestras en estudios descriptivos, observacionales descriptivos, cuya variable principal es de tipo cuantitativo o de tipo cualitativo. Entonces aquí son cuatro fórmulas, por ejemplo. Para estudios de tipo cuantitativo, la fórmula general para población infinita, para población finita, ¿ya? Y para estudio cualitativo, población infinita y fórmula para población finita. Esas son las generales para estudios observacionales descriptivos, ¿ya?
Si alguien tiene algún proyecto un poco más complejo, ¿ya? Existen otras fórmulas que se adecúan al cálculo muestral. Yo sugiero utilizar las fórmulas generales. Si yo abro este Excel, acá hay 4 pestañas. Dice estudio quali, población finita, estudio quali, población infinita, estudio quanti, población finita, estudio quanti, población infinita. Entonces, en el caso suyo, usted, por ejemplo, voy a colocar aquí copiar, para no copiar, quiero una copia. Ya, aquí está. Tendría que utilizar esta fórmula, que dice fórmula general para calcular la muestra de una población finita, porque usted conoce el número de su población en estudios observacionales descriptivos cuya variable principal es de tipo cuantitativo. Yo aquí, solamente para calcular la muestra, no estoy explicando cómo va a ser el tipo de muestreo, porque una cosa es cálculo de la muestra y otra cosa es el muestreo, que eso lo define el investigador, si es probabilístico o no probabilístico. Entonces, por ejemplo, usted me dice, ¿cuántos cursos tiene usted? 1, 2, 3 y 4. Supongamos que tiene 4 cursos. Y cada curso tiene estudiantes distintos, por lo tanto, 50, 100, estoy colocando un ejemplo, 30 y 15. Entonces, la población total me dice que es de 100, voy a cerrar, en 200. Son 200 estudiantes. Esa es la población total. Entonces, como tengo un número, ¿ya? Yo tengo que definir el error estándar. Normalmente los estudios se realizan con un 95% de intervalo de confianza, ¿ya? Cuando uno hace una investigación, digamos, estándar. Si uno quiere tener menos muestras, uno lo hace con el 90% de intervalo de confianza. Pero eso también, ese intervalo de confianza está asociado a un error. Que quiere sacar mejores resultados, lo hace con un 99%, ¿cierto?, de intervalo de confianza. Entonces, por ejemplo, si yo acá digo, voy, en el Excel está listo, llegar y colocar los datos. Entonces, por ejemplo, yo digo, tengo 200 de población total. Y lo voy a hacer, por ejemplo, con un 95% de intervalo de confianza, de nivel de confianza. Ese 95% en la tabla me da un Z de 1,96. Ahí está. 1,96. Y uno tiene que utilizar una varianza. ¿De dónde saca esa varianza? La varianza es teórica. Uno se basa en estudios previos, revisados en la literatura, que realice una investigación similar a la que usted va a realizar y va viendo los datos y va viendo, ¿cierto?, el análisis de aquellos datos y de ahí saca una desviación estándar, analiza la desviación estándar y la eleva al cuadrado, saca la varianza y esa varianza es la varianza teórica. Normalmente cuando uno no tiene una varianza teórica, uno la puede ajustar. ¿Qué dice la literatura? Utiliza una varianza estándar de 0,25 considerando una desviación estándar de 0,5 aproximado. Es estándar. Pero si yo tengo una desviación estándar, por ejemplo, mucho más pequeña o mucho más grande que la puedo referenciar de un paper, yo la tomo, la saco y la utilizo. Pero es teórica. Entonces yo acá, por ejemplo, si tengo una varianza de 0,25, ¿ya? Me dice que de 200 estudiantes yo tengo que tener una muestra de 131. Entonces yo tengo que aquí, 132, perdón. Yo tengo que establecer, ¿cierto?, la forma en la cual voy a muestrear, porque de estos 200 tengo que sacar 132 estudiantes que sean representativos del curso 1, del curso 2, del curso 3 y del curso 4. Entonces aquí uno dice, ¿qué tipo de muestreo puedo utilizar? Aquí yo le puedo sugerir, como es probabilístico, porque está sacando un cálculo, que sea un muestreo probabilístico estratificado, por ejemplo. Entonces saca un número representativo del curso 1, del curso 2, del curso 3 y del curso 4, hasta completar 132. Entonces, eso es lo que después uno expresa en el formulario 14, donde uno coloca, ¿cierto?, que se tiene una muestra
se tiene una población finita de un total de tanto, especificando los cursos, se hizo el cálculo de la muestra utilizando la referencia de Aguilar Baroja, 2005, y se presenta esto, se copia esto, se pega este número, ¿ya? Y después se explica cómo se va a hacer el muestreo. En ese caso, siempre siempre se sugiere, porque su población es el número total de estudiantes. Por ejemplo, su población, ¿cuántos estudiantes me dijo que eran? Son 38 aproximadamente, que todavía no tengo la lista definitiva. Ya, supongamos que sean 38, con un error estándar del 5%, usted debería tener un total de, para cumplir digamos, con lo estándar de la muestra, ya con 35 estudiantes dentro de la muestra estaría bien, si que usted define los parámetros que de un nivel de confianza de un 95% con una desviación eh, estándar y con un error del 5%. Porque, por ejemplo, miren, ¿qué pasa si yo digo no tengo tanta seguridad en los resultados que voy a obtener? Y lo voy a hacer con un 90% de nivel de confianza. Si tengo un 90% de nivel de confianza, el Z calculado es de 1.645, 1,645, y de acuerdo a esto, el error es de un 10%. Por lo tanto, aquí sería un 10%. Por lo tanto, me baja inmediatamente el valor de la muestra. Mi universo, mi población es de 38 y mi universo de 20 y mi muestra calculada es de 24. O sea, con 24 estudiantes, o 25 ahí, 25 estudiantes, ya yo estaría en condiciones de analizar los resultados teniendo en cuenta que voy a tener aproximadamente un 10% de error de los resultados de los resultados que yo voy a obtener y analizar. Por eso se sugiere siempre un valor como estándar del 95% de confianza y con un error del 5%. Si yo estoy seguro, 100% seguro, que el resultado que yo voy a obtener concuerda con mi hipótesis planteada, por ejemplo, yo utilizo un 99% de confianza y ahí mi Z cambia a 2,58 y mi error es del 1%. Fíjense que es casi la totalidad del universo. ¿Ya? Entonces, si usted quiere ocupar el universo completo, yo le sugiero que ahí mejor utilice con un nivel de confianza de un 99% y un error de un 1%. ¿Se entiende, cierto? Sí, sí. Muchas gracias. Sí. Ahora, ¿qué es lo que puede variar si es que uno tiene, por ejemplo, algún artículo donde muestra una desviación estándar? Yo aquí muestro desviación estándar muy generales. Pero, por ejemplo, si alguien me dice, profesor, ¿puedo utilizar una desviación estándar de 0,3? Claro. Si está publicado, se referencia a esa publicación y 0,3, 0,3. Entonces, como la varianza es el cuadrado de 0,3, me da 0,09. Entonces, si yo aquí, fíjese bien, coloco 0,09 y aquí coloco un Z de 1,96, lo estándar, y un 5%, ¿bien? Me cambia también el valor de la muestra. Ya no es 37, sino que es 29 o 30. ¿Ya? Por eso es importante tener, digamos, o manejar la información de los artículos que ustedes utilizaron en el marco teórico y que los apoye en más o menos los resultados que ustedes quieran obtener. Si es que no tienen esto, utilizan una varianza estándar de 0,25, que eso es como lo teórico que la gran mayoría utiliza en los trabajos. ¿Ya? Entonces acá, dependiendo del tipo de investigación, aquí está para estudios cualitativos, la muestra es distinta, o sea, el cálculo de la muestra es distinto porque aquí se aplica otra variable en función de la probabilidad de lo que usted está encontrando
ocurra y la probabilidad de lo que usted de lo que usted quiere encontrar no ocurra, ¿ya? Como les decía inicialmente, para los estudios cualitativos basta incluso con referenciar a otra publicación que tenga una muestra aproximada. ¿Por qué? Porque aquí a veces los estudios, o sea, el cálculo de la muestra cuando son de población infinita, se eleva demasiado. Siempre sugiero utilizar poblaciones finitas, conocidas, más que infinitas, ¿ya? Porque al ser desconocida, el valor se eleva mucho, 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 mucho. Por ejemplo, acá, si yo quisiera calcular la muestra para una población infinita, supongamos que yo quisiera hacer una evaluación, voy a colocar un ejemplo, en un policlínico, en un CEFAM. La población que llega a un CEFAM es desconocida, no sabemos, para hacer una investigación. No en el caso de nosotros, pero supongamos. Entonces, yo aquí, ¿qué parámetros tengo? Según la fórmula, tengo el Z, la variancia y el error. Entonces, por ejemplo, si yo considero una muestra estándar para un estudio cuantitativo, descriptivo, observacional, yo necesitaría tener aproximadamente 384 personas. En nuestro caso no va a ser así porque nosotros vamos a aplicar los instrumentos en una población conocida, finita, ¿ya? Que es mucho más controlable. Entonces, lo mismo para estudios cualitativos con población finita. Entonces aquí, el P y el Q, yo aquí sugiero que siempre sea un 50 y 50, ¿ya? Porque si yo parto con una hipótesis, la hipótesis es 50 y 50. Puede que lo que yo estoy planteando ocurra y puede que lo que yo estoy planteando no ocurra. Si yo tengo la certeza a través de las publicaciones que aumente mi probabilidad de que lo que yo estoy pensando ocurra, aumento el- la probabilidad del P. Supongamos que aquí ya yo tengo 200 estudiantes, pero tengo 5 publicaciones que me indican que todo lo que yo estoy pensando hacer y que mi hipótesis, ¿cierto?, planteada, está en función de los resultados que yo voy a obtener y digo, ya, tengo un 70% de probabilidad de que lo que yo quiero obtener es lo que yo voy a obtener. Entonces inmediatamente aumentamos a 70 y aquí disminuimos al 30. Entonces la muestra inmediatamente cambia. Si yo, fíjese, si yo planteo 50 y 50, aumenta la muestra, porque no tengo esa certeza. Mientras más certeza tengo yo de que lo que yo voy a obtener va a generar que mi hipótesis sea verdadera y la acepte, por ejemplo, si yo digo ya 80 y 20, la muestra va disminuyendo. ¿Ya? Pero si yo no tengo la seguridad y los trabajos no me apoyan, yo parto de la base que existe un 50% de probabilidad de que ocurra lo que yo estoy pensando y un 50% de que no ocurra. ¿Ya? Entonces, este dato es lo que después en el anexo 14 hay que colocarlo. ¿Ya? Hay que colocarlo para que el comité entienda de que se hizo un cálculo muestral a partir de la población que usted tiene. ¿Ya? Y eso es si bien entiendo que dice breve descripción de la metodología, omitan lo breve y es mejor que sea una completa descripción de la metodología, incluyendo el cálculo de la muestra. Acá, bueno, básicamente la selección de personas, básicamente la muestra para poder trabajar de la mayoría de los proyectos es básicamente lo que está al alcance por cada curso con el cual nosotros vamos implementando. Entonces, sin perjuicio de ello, lo que se nos está pidiendo es que para esa población que conocemos, esto es finita, por ejemplo, en mi caso van a ser aproximadamente 38 estudiantes, 35, muy parecido a lo que un docente dijo anteriormente. De todos modos, para ese grupo, aunque haya sido seleccionado por conveniencia, de forma no probabilística, porque es lo que está disponible, nosotros básicamente tenemos que justificar
cuántas de esas 38 personas son necesarias que participen de tal manera de que el resultado represente a ese curso. ¿Es básicamente eso lo que se Es, pide? profesor, exactamente. Ok, muchas gracias. Eso es, profesor. No lo puedo haber dicho de una mejor forma. Mejor, sí, eso es. Entonces, en el anexo 14, ese punto, la descripción de la metodología, ya hasta ahí es bastante largo, no es tan breve, ya, por eso digo que obviemos la palabra breve, ya. Y después viene la fundamentación o impacto, utilidad, ¿cierto?, de la investigación a realizar, ¿ya? Aquí yo sé que cada uno, la fundamentación del impacto y utilidad es muy propio de cada uno. Yo a mis estudiantes les pido que contesten 6 preguntas, ¿ya? ¿Para qué quiere lograr el resultado del proyecto? ¿Cuál es su utilidad? ¿Qué alcance de proyección social tiene? ¿Ayudará a resolver un problema? ¿Cuál es el valor teórico y la utilidad metodológica? No quiere decir que esas sean las preguntas que ustedes tienen que responder, pero que como investigador ustedes puedan entregar información del impacto y utilidad social de la investigación a realizar, ¿ya? Eso es muy abierto, ¿ya? No es que sea algo que se establezca en esas 6 preguntas, ¿ya? Etapa y lugares donde se va a desarrollar el proyecto. Aquí etapa 1, etapa 2, el lugar, la Universidad del Alba, si tiene 3 objetivos, que cada objetivo sea una etapa y el lugar que se va a desarrollar en la Universidad del Alba, en el curso tanto de la carrera tanto, ¿ya? De los participantes del proyecto de investigación, aquí en el cuadro número 5 que está acá, ¿ya? Aquí es donde se utiliza el cálculo muestral, que dice número de participantes hombres, número de participantes mujeres. Entonces, con el cálculo muestral yo puedo justificar, bueno, del total de la muestra se va a utilizar tanto estudiantes hombres y tanto estudiantes mujeres, ¿ya? Composición de sexo, hombres y mujeres. Aquí si hay alguien que va a incluir alguna participante que tenga alguna etnia o si es relevante eso, hay que explicarlo acá, ¿ya? Y la fundamentación de investigación con seres humanos, en realidad eso también es la fundamentación de por qué se va a realizar el estudio con seres humanos y que tiene relación también con el impacto, ¿ya? Los criterios de inclusión y exclusión, que como les decía previamente, yo siempre los coloco en la breve descripción de la metodología y después los vuelvo a repetir acá para que el comité diga, lo incluyó en la metodología y lo incluyó en esta casilla, ¿ya? Pero se los piden, los criterios de inclusión y exclusión. Aquí, después, bueno, en el caso de nosotros, de ustedes también, bioseguridad, no creo que exista nadie que trabaje con elementos que afecten quizás la salud o elementos biológicos que afecten a la salud porque está relacionado con la docencia, por lo tanto aquí no aplica. Y luego acá, sí, hay que justificar, por ejemplo, adultos, si voy a utilizar adultos, sí, describe el número de participantes y fundamente la participación. O sea, aquí no basta con colocar sí o no, sino que cuando yo coloco sí, tengo que fundamentar la participación del participante. Ya, una pequeña descripción. ¿Ya? Acá, en el cuadro número 6, procedimiento de la investigación, cómo se realizará el contacto con los estudiantes, descripción, cómo se realizará el reclutamiento de los participantes, descripción, ¿existe incentivo en la investigación? No aplica, si es que no existe incentivo para la población, o sea, para la muestra que se va a estudiar. Compensación a reclutar participantes, no aplica. Alguna relación entre el investigador y los participantes, que en este caso vendría siendo sí, profesor, estudiante, yo creo. ¿Ya? Y hay que justificar, ¿cierto? Fundamental de que como es un proyecto de docencia, se utilizarán a los estudiantes de la asignatura tanto, de la carrera tanto. En el cuadro número 8, en cuanto a la recolección de datos, registro y procedimiento, ¿ya? El consentimiento informado, sí, describe las características del procedimiento y fundamento, ¿cierto? Aquí un resumen, ¿ya? Que se generará el consentimiento informado, que es el que vamos a ver luego, ¿ya? Se realizará la llegada del consentimiento informado, se enviará el consentimiento informado por correo o se aplicará, ¿cierto?, en sala a los estudiantes.
qué tipo de instrumento va a utilizar, si es una encuesta, una entrevista, una observación, pero siempre hay que responder las preguntas que están en esta casilla, que tienen que ver con describir las características del procedimiento y fundamentar su aplicación. O sea, no basta con colocar sí y no. Si uno coloca sí, tiene que fundamentar. ¿Ya? Luego, en privacidad y confidencialidad, ¿cómo se va a proteger la privacidad de los participantes? El anonimato y la confidencialidad de los participantes y dónde se va a almacenar los datos. O sea, eso lo pide y eso es algo que siempre el comité lo revisa, ¿ya? Porque, por ejemplo, en la protección de la privacidad de los participantes, aquí se hace referencia a quién va a manejar la información, el investigador principal más el coinvestigador. Así se va a proteger, ¿ya? Y que se va a acceder normalmente, nosotros siempre le sugerimos a los investigadores que coloquen que quienes van a acceder a estos datos, ¿ya? En cuanto a la protección del anonimato de los participantes, aquí le sugerimos que cada participante se le asocie un número alfanumérico o algún código, ¿ya? Esto es como lo que siempre les indico a los estudiantes que lo coloquen, porque así la información que se obtiene, no trabajar con root, no trabajar con nombres, sino que con un código alfanumérico interno y que ustedes sepan, eso sí, a quién corresponde cada uno de los códigos a qué estudiante. ¿Sí? Y el almacenamiento de los datos, quién va a manejar los datos, dónde se va a manejar, si va a ser en el drive de la universidad o si, por ejemplo, en este caso, la dirección de investigación va a tener acceso a estos drive, que eso quede completamente descrito acá. ¿Ya? Yo creo que aquí quizás cada uno va a tener su Google Drive, pero quizás colocar que se va a compartir con la dirección de investigación de la universidad pero que aquí cada investigador se hace responsable de sus datos y de la información recolectada, ¿ya? Y luego ya vienen las últimas dos tablas, que es gestión del riesgo de la investigación. Se informa, sí, se informa, se coloca y de hecho, si es así, también se informa en la primera, aquí, en la tabla número 3. Equipo de investigación, investigador principal, coinvestigador y estudiantes, se informa. Perfecto. Y eso también se coloca al final en quiénes van a manejar los datos. Ya, de acuerdo. Por ejemplo, ya sea una encuesta, una entrevista, ¿ya? Los instrumentos que se van a utilizar con los probando, ese instrumento, si es de creación propia, ¿ya? Tiene que adjuntarse el instrumento más su respectiva validación. Y la validación tiene que ver con, ¿cierto?, el instrumento que usted va a presentarle a los validadores para que los validadores le firmen el documento de validación, ¿ya? ¿Qué es lo que yo sugiero normalmente a mis estudiantes? Que es mucho más fácil tomar un instrumento que ya está publicado por una revista, adecuarlo al- a la investigación que uno va a realizar y realizar una validación interna con los docentes, ¿ya? Con los docentes que tengan relación con la materia, ¿ya? Pero justamente las encuestas, las entrevistas y los instrumentos que se van a utilizar, el comité los solicita junto al anexo 14 más su respectiva validación, ¿ya? Normalmente no pide la estadística de la validación, pide la firma del validador. Mejor aún, pues, profesor, porque usted me dice que esa encuesta está publicada con su nombre en el artículo y tiene un DOI y tiene un registro y está en un libro, en un artículo. Entonces, usted utiliza esa encuesta a su favor y usted lo coloca ahí. Nosotros validamos esta encuesta previamente, el cual fue publicada en la revista Tanto, que cuenta con comité editorial. Eso inmediatamente ya lo valida usted y no necesita validación de nadie más, porque ya está validado por un comité editorial de esa revista. En el caso de que
alguien, por ejemplo, tome una encuesta de un artículo científico que sea de autoría de otra persona y lo adecue a su proyecto de investigación, ese investigador tiene que tener una validación al menos interna dentro de la universidad con docentes para que sea más fácil, o puede ser externa e interna, como bien decía el profesor, con un juicio de pares, de tal manera que vea el objetivo de su proyecto de investigación y vea la encuesta para ver si la encuesta satisface, los resultados de la encuesta van a satisfacer la demanda del objetivo. Y para eso se tiene que validar, ¿ya? Pero si usted ya lo tiene publicado y y tiene el objetivo claro de esa encuesta y lo va a aplicar en una muestra de sus estudiantes, usted no necesita, solo tiene que referenciar su propio paper. Y bueno, llegamos a al último cuadro, que es el cuadro de gestión de riesgo de la investigación. Aquí yo creo que nadie va a tener riesgo con los estudiantes, por lo tanto aquí yo sugiero colocar no aplica, no aplica, no aplica, ¿ya? Y lo que sí, aquí, por ejemplo, dice establezca una relación riesgo-beneficio, ¿cierto? De la investigación con el probando. Y aquí, más que riesgo, van a tener beneficios. Entonces, pero ahí se explica, en una breve explicación, ¿ya? De más los beneficios que el riesgo que van a tener los estudiantes. Entonces, si se dieron cuenta, el anexo 14 es uno de los más largos que hay que completar, ¿ya? Requiere un poco más de tiempo y formación, ¿ya? El segundo anexo importante que el comité revisa es el anexo 7, que es el consentimiento informado. El consentimiento informado lo escribe cada investigador, ¿ya? No obstante, yo sugiero seguir las indicaciones de este instructivo, ¿ya? Donde esto tiene que ir sí o sí, este primer cuadro, ¿ya? Tiene que ir. Que, bueno, en realidad ahí está como el nombre del estudio, quién lo patrocina, quién lo financia, investigador responsable, departamento de escuela, equipo de investigador. Eso tiene que ir sí o sí, como primera parte del consentimiento informado. Y luego el texto, aquí se sugiere iniciar con un texto general, ¿ya? Y luego completar con objetivo de la investigación, procedimiento de la investigación, o sea, eso tiene que estar como encabezado siempre. Beneficios, riesgos, costos, compensaciones, confidencialidad de la información, voluntariedad, preguntas, ¿ya? Declaración de consentimiento, ¿ya? Y aquí yo normalmente lo que hago en las firmas, en los consentimientos informados, ejemplo de documento, consentimiento informado, este es un ejemplo, ¿ya? Ahí está, ¿cierto? Por ejemplo, el nombre del estudio, objetivo de la investigación, procedimiento. Sigo al pie de la letra lo que me indica el instructivo. Voy completando, saco alguna información, ¿cierto? De lo que me sugiere colocar, ¿cierto? El instructivo, ¿ya? Si los participantes son menores de edad, o sea, voy utilizando la información que el instructivo me está entregando a mi favor para poder redactarlo. Y finalizo, ¿cierto? Con la declaración de consentimiento y coloco un cuadro como este. Nombre de la directora, ¿cierto? El nombre del investigador responsable y esta parte que es, esto normalmente lo colocamos nosotros después, que es el nombre del representante del comité, quien firma, que puede ser el presidente o la vicepresidenta, más la fecha y el timbre. ¿Por qué? Porque el consentimiento informado, una vez que el comité aprueba el proyecto, lo firma. Entonces, el probando tiene que leer el consentimiento informado firmado por el SEC, o sea, la copia del consentimiento informado por el SEC. Por ejemplo, si usted va a aplicar un consentimiento informado a un probando, ese probando tiene que recibir el consentimiento informado que tenga el timbre del SEC. ¿Ya? Entonces, yo les pido que para el consentimiento informado y para el anexo 14 es quizás los documentos que mayor tiempo les va a tomar. Lo demás no es tan complejo porque, por ejemplo, el anexo 9 es firmas, el anexo 11 son firmas,
el anexo 16 es firma y el anexo 22 es firma. Y el formato del currículum vitae. Si bien el comité entrega un formato currículum vitae, ¿ya? Yo aquí les indico que no es necesario seguir ese formato. Si quieren lo pueden hacer porque es el formato de la universidad. Si, ideal si lo tienen. Pero si les va a tomar demasiado tiempo, adjunten su currículum vitae personal y lo adjuntan. Eso también es válido. ¿Ya? Si lo tienen el de la universidad, lo pueden colocar y si no, el personal basta y sobra. Y como les decía, el anexo 14 y el consentimiento informado es lo que más tiempo toma. Una vez que nosotros recibimos, tenemos entre 10 y 15 días hábiles, esperemos que menos, para poder revisar la documentación y enviarles el primer informe. En la página del comité, dice, bueno, en la página de la universidad dice investigación e innovación, ahí le dice comité ético científico. Cuando uno clique acá, aquí está, dice ingresar a protocolos. Entonces, y dice tutorial para acceder y cargar protocolos en sitio web. Entonces aquí la idea es crearse una cuenta, ¿ya? Le van a pedir, y aquí está, ¿cierto? El cómo hacer la cuenta, el cómo cargar los protocolos, ¿ya? En el registro, en este caso en el sitio del comité, ¿ya? Aquí está todo. Aquí ustedes van a poder bajar los mismos formularios que les envié y después van a poder cargarlos en la misma plataforma. Ya se cargan. Ahí lo van cargando de a uno. Y luego me lo remiten y yo lo recibo en la casilla del comité. Pero además de eso, sugiero que el día en que ustedes lo envíen, me lo remitan también al correo del comité. Entonces yo con eso lo distribuyo a los miembros para que lo revisen. ¿Ya? Al correo del comité te informamos que subimos los documentos en la plataforma Claro, pero también lo o volvemos a adjuntan. enviarlos todos al correo. Lo adjuntan. Sí, Ah, pueden ya, ser de las dos formas. Es como perfecto. para asegurarse, porque después yo tomo esos documentos y yo los remito a los miembros del comité para que hagan la evaluación.